Hola, bienvenidos a Cultura Horny, yo soy Delia y se supone que este debería de ser un video sobre dark romance y sobre un montón de libros de romance oscuro, pero soy nueva en YouTube, entonces me acabo de dar cuenta que no puedo hacer un vlog leyendo 5 libros diferentes más teoría en un mes y medio, entonces dije voy a aprovechar para hacer una tier list de los libros que he leído en el primer cuartil del año, o sea, los primeros 3 meses, y esta es una idea que la saqué de Cloud Reads Books. Ella va haciendo sus wrap-ups en distintos momentos del año y todo lo va poniendo en una sola tier list. Creo que es una buena manera de irles platicando qué es lo que voy leyendo, de poder incluir libros que no necesariamente van con la temática del canal, pero que de todos modos pues me estoy echando por ahí. Y me gusta mucho rankear las cosas, entonces pues no necesitaba más excusas y voy a tratar de ser muy breve, de platicarles súper rápido de qué se trata para que también a ustedes les pueda servir como inspiración para leer o no leer estos libros. Muy bien, entonces no creo que se requiera de muchísima explicación sobre cómo voy a rankear los libros. Tampoco creo que acomodarlos por cantidad de estrellas que les doy sea la mejor opción, pero no se me ha ocurrido ninguna otra. Ya veremos si en otro año o en otro momento lo cambio. Y la que sí se va a quedar es la de Soy el más perrón aquí. Soy el más perrón aquí. No necesariamente les puse 5 estrellas, pero que por alguna razón fueron muy relevantes en mi vida en ese momento, ya sea porque era un género nuevo, porque tuvieron personajes o contextos que me llamaron mucho la atención. Y pues ya de aquí para abajo son 5 estrellas y me di la oportunidad de tener estos puntos medios, que es algo que Goodreads no te da y que me hace sufrir bastante. También, una aclaración, no necesariamente las estrellas que voy a poner aquí en esta lista es la misma calificación que puse en Goodreads. Pues no sé, me importa mucho apoyar los libros y el trabajo de escritoras y escritores, entonces no siempre, si para mí fue un 1 le pongo un 1, ¿no? Como que trato de rescatar que, bueno, a ver, estuvo bien escrito o estas cosas hizo bien, pero no eran para mí. La verdad, a veces también me cae muy bien una autora o me importa que se sigan escribiendo sobre esos temas, entonces a veces sí le doy una estrellita extra. Y pues como aquí es una lista que es mía y que está en YouTube y que no afecta a ningún promedio en una página tan grande como Goodreads, entonces me voy a animar a ser un poco más honesta con mi opinión sobre ese libro. Muy bien, entonces vamos a ir viendo los libros según el orden en el que los leí en el año, más o menos, porque a veces se me va la onda ponerlos en Goodreads, entonces medio trato de adivinar en qué momento lo leí. Y el primer libro que leí es The Abyss de Laline Paull. De hecho quería leer otro libro de ella que era sobre delfines para la categoría de libros sobre naturaleza del Guadalupe Reinas y no me acuerdo muy bien, pero no encontré el libro de los delfines, entonces leí este y este es un librazazo. A este libro le puse 5 estrellas, de hecho es al único libro que le he puesto 5 estrellas en lo que va del año. Y este es un libro que se trata sobre una abeja que se llama Flora y que es una abeja sanitizante, que es más o menos como de todas las categorías de trabajos que pueden tener las abejas, es como el más chapa. Este es un gran libro porque inicia en el momento en el que Flora empieza a nacer, entonces te empieza a describir cómo eres como una larvita, así una abejita, y cómo empiezas como a empujar en las paredes para poder salir. Es la historia de esta abeja y es una abeja que tiene como un poquito más de conciencia, ¿no? No es un mundo mágico y fantasioso donde las abejas cotorrean y tienen amigas y tienen esposos. No, básicamente estamos en una colmena que es total y completamente realista. Pero, o sea, realista en cómo funciona, pero tenemos a Flora que como que tiene capacidades que van más allá de sanitizar, ¿no? Empieza a poder detectar otras cosas, a comunicarse con otras abejas. Es un muy buen libro. Creo que en un inicio me pareció un poco lento, pero de repente, de verdad, o sea, parecía que estaba leyendo la cosa más épica y más intensa y de repente violenta. Te da esta sensación como de estar en una secta o en un culto, pero peor que una secta porque no nada más es que tienes que seguir ciertas reglas, sino que pues las reglas de cómo funcionan las abejas en una colmena pues tiene que ver con la naturaleza y con su biología. Entonces, si estás haciendo cosas que no deberías de hacer, no nada más se trata de ocultarlas, se trata de que tus propias hormonas comunican las cosas que estás haciendo y sintiendo y pensando. Entonces, de repente se siente así un poquito de horror en la imposibilidad de moverse y de tener aliadas dentro de su propia colmena, porque al final pues todas son abejas que son abejas normales y que siguen sus trabajos y sus cursos sin cuestionarse mucho al respecto. Entonces, chulada de libro, sobre todo si no sabes mucho sobre cómo funcionan las abejas en la vida real, pues de repente te vas a encontrar por ahí unas grandes aventuras y sucesos de la vida y qué emocionante. Y además creo que sí tiene, sin querer y sin que te des cuenta, una conexión bien interesante con qué está pasando en el mundo exterior y con el cambio climático y cosas así, y me encantó. El siguiente libro que leí fue Carmilla. Este lo leí porque una amiga lo estaba leyendo y pues este libro se considera como el primer libro de vampiros, si no me equivoco. Salió antes que Drácula
película y se trata sobre Laura, que es una morrita que vive sola en un castillo con su papá y pues en esos entonces, imagínense, no había TikTok ni nada, entonces pues era muy aburrido existir en un castillo a la mitad de la nada. Y de repente hay un accidente frente de su casa en donde está una señora como muy elegante que viene con su hija y que está muy enferma y les dice: perdónenme, tengo chingos de cosas que hacer urgentes, ¿está bien si les dejo a mi hija? Y entonces el papá: claro que sí, déjanos a tu chamaca, aquí la cuidamos. Y pues resulta que esta chamaca es Carmila y pues es una morra, es muy bonita y es muy atractiva, pero de repente se hace muy amiga de Laura. Y Laura está como, ok, me cae muy bien, pero de repente le dan como unos arrebatos apasionados. Entonces, pues sí, se supone que además de ser una novela de vampiros, es una novela lésbica. Yo no sé si consideraría Carmila como una novela lésbica porque entiendo que pues su intención y toda su atención estaba hacia Laura, pero tampoco siento que fuera como un trip mucho de atracción o de amor o algo así, sino más bien pues era como su víctima y eran sus víctimas favoritas las morritas jóvenes. Creo que en Goodreads le di una calificación de 4 estrellas, pero aquí la voy a poner en 3.5 porque aunque siento que es un buen libro para ser un clásico y para ser tan viejito, pensé que iba a ser más difícil leerlo, pero está súper ameno, lo lees muy rápido, el final está bien interesante porque te dan mucho chisme de los vampiros, de cómo funcionan así, pero durante toda la historia a mí me hubiera gustado conocer más a Carmila porque siento que conocíamos como estas facetas muy raras que Laura tampoco alcanzaba a entender. Entonces es muy raro, como que siento que no conocía el personaje y a mí me hubiera gustado un poquito más eso, pero disfruté este libro y se queda en 3.5. El siguiente libro me lo recomendó mi pareja, que es Dance for the Dragon, y este es un libro paranormal contemporáneo de romance erótico sobre una humana y un vato que es mitad vampiro, mitad dragón. No me parece que sea un mal libro, pero creo que no es el tipo de libro que a mí me gusta. Definitivamente me gustan los libros paranormales, o sea, de romance paranormal, pero no necesariamente romance paranormal contemporáneo. Creo que ya les había, no es cierto, no les había dicho porque no he publicado el video de Dark Romance, pero no me encantan los temas como de mafias, organizaciones en la actualidad y así, y esto pues el dragón es parte como de una medio mafia, organización de otros vampiros, y a mí me da mucha risa porque durante la primera parte del libro es como: es que yo soy un vampiro, pero soy mitad monstruo, soy mitad otra cosa, y es así como algo súper misterioso, como, ay, ¿cuál será la otra mitad de este güey? Y es como, ¿por qué lo hacen como un misterio si el libro se llama El baile del dragón? Sabemos que es un dragón. El romance está ok, está bonito. Creo que tiene algunas prácticas sexuales que están chidas, pero les digo, a mí no me funcionó porque como que el contexto no era lo mío. Y también es una lectura como muy rápida y yo necesito un poquito más quizá. Y a este, miren, no puse 2.5, pero le di 2.5 en realidad. En Goodreads le puse 3, entonces lo voy a dejar aquí en 3. Si te late como paranormal, contemporáneo, sencillo de leer. El siguiente libro es Lo que hablo cuando hablo de correr, de Murakami. Este libro lo empecé a leer porque recientemente empecé a correr, entonces a mí me gusta mucho ir escuchando cosas cuando voy leyendo y bueno, por lo general me gusta escuchar cosas que tienen que ver con las cosas que estoy haciendo. Entonces, si estoy planeando un proyecto, me gusta escuchar libros de productividad. Si voy a salir a correr o si quiero hacer ejercicio, me gusta escuchar libros o podcasts sobre hacer ejercicios. Entonces, pues quise escuchar este, nunca había leído Murakami, creo, y pues me gustó. Es Murakami platicándote su vida, un poquito de cómo pasa de tener un bar a convertirse en escritor y qué tiene que ver correr con ese proceso de convertirse en escritor. Entonces me parece que es muy ameno para irlo escuchando mientras corres. A mí me ayudó mucho, me pareció siempre muy interesante, nunca me dio hueva así como, ay, lo voy a quitar porque ya me aburrí corriendo y escuchando esto, ¿no? Pero tampoco es un libro con el que te puedas relacionar mucho, o sea, pues este güey es un escritor, o sea, imagínense, yo creo que para ser escritor tienes que tener como mucha disciplina, entonces es un vato que muchas cosas ya le vienen como muy sencillas. O sea, él dice, es que para mí es súper fácil ser morning person, o para mí, si voy a correr todos los días, y voy a correr 1 hora todos los días y así por el resto de mis días, porque así soy. Entonces, no necesariamente es un libro que te va a animar y que te va a hacer sentir mejor contigo mismo mientras corres. Yo no me sentí mal, la verdad, porque sabía que pues estaba escuchando una experiencia muy específica, ¿no? De una persona en particular, y eso era lo que yo estaba buscando. Entonces, a mí me vino bien, pero que sepan que tampoco es un libro súper amigable para quienes empiezan a correr, pero sí es un libro interesante para ver de qué otras maneras correr puede tener un impacto en tu vida, y a mí me gusta mucho correr, entonces también creo que te tiene que gustar un poco correr distancias largas para que te entretenga este libro.
Y a este libro le puse 4 estrellas, pero yo creo que lo voy a dejar aquí en 3.5. No sé si lo volvería a leer o algo así, pero pues estuvo súper bien para que me acompañara mientras iba leyendo. El siguiente libro, ya les he platicado bastante de este libro porque tengo otro video donde hago algunas reseñas de libros de Fated Mates, y es A Hunger Like No Other. A este le di 3 estrellas. De hecho, me gustó mucho más que Dance for the Dragon. O sea, el contexto y la vibra de A Hunger Like No Other es muy bueno, es oscuro, sientes que estás viendo como una película de Van Helsing o algo así, o Inframundo, como esa vibe oscurita. Bueno, Inframundo no, porque eso es más actual, pero... Entonces, la vibra me gustó mucho más que Dance for the Dragon. Significa que entonces quizá lo voy a subir a 3.5, porque el contexto me gustó más acá. Ice Planet Barbarians también está en ese mismo video, y a este lo voy a dejar en 3 estrellas. Es que qué difícil, porque cuando lo comparo con otros que están ahí, por ejemplo, disfruté muchísimo más Ice Planet Barbarians que Dance for the Dragon. De hecho, Dance for the Dragon pues lo había visto en 2.5. Pero está bien, creo que por la calidad del libro está bien que se quede ahí con Ice Planet Barbarians, porque quizás está un poquito menos ridículo el del dragón que el del Ice Planet Barbarians, pero a mí me pareció mucho más entretenido Ice Planet Barbarians. Lo pondré en 3.5 con Carmela. No sé, lo voy a... Pero creo que... Ay... Disfruté más Ice Planet Barbarians, entonces ese lo voy a dejar en 3.5. Veremos. Tree of Hearts, este también es de Fated Mates, es una relación poli entre 3 personas, una arpía, un hombre lobo y un demonio. Toda la parte erótica de este romance poliamoroso es buenísimo. No lo pongo en 4.5 o en 5 porque hay por ahí unos temas que vienen mucho en los Fated Mates que tiene que ver con los embarazos y esas cosas que la neta no me gustaron. Iba muy bien, pero siento que la historia de fondo está como equisona, que no es que haga falta, la verdad. Por eso se queda en 4, es muy buen libro, lo recomiendo. Después leí Perras de Reservas, que es un libro de cuentos de una escritora mexicana que se llama Dalia de la Cerda. Yo por lo general no leo cuentos, sí leo cuentos, pero me cuesta mucho leer cuentos, porque con una novela como que me pico, pero si se me acaba el cuento, luego como que me cuesta retomar el libro para iniciar otro cuento, pero con Perras de Reservas no me pasó eso, se me hizo muy fácil leerlos. En todos los cuentos las mujeres son las protagonistas y sobre todo es un libro muy interesante porque las protagonistas de estos libros son de contextos de los que no solemos leer, son mujeres darketas, ponquetas, hijas de narcos, policías. Algunos son cuentos muy difíciles porque pues están atravesados por la violencia, pero también como la diversidad de estas vidas es súper interesante. Obviamente algunas de estas mujeres son víctimas de violencia, pero no te quedas solo con esa parte de violencia, sino también con su historia, con sus amigas, con sus amores, con sus deseos, y entonces eso está bien chido. Por ahí dicen que el último cuento de este libro es el mejor. A mí no me pareció, a mí no me gustó el último cuento porque es un cuento que se utiliza como recurso para poder hacer mucha infodump, ¿no? Entonces tenemos estadísticas, tenemos toda la variedad de violencia sexual que puede recibir una mujer, cada cuánto se mueren, cada cuánto no sé qué, entonces parecen como infografías metidas en un cuento. Y creo que entiendo lo que quiso hacer con el cuento. A mí no me funcionó mucho eso, como que siento que me sacó de esta cercanía con las demás mujeres en sus cuentos, pero de todos modos recomiendo que lo lean. Sé que por ahí hay algunas críticas respecto a los regionalismos o los modismos que van utilizando sus personajes. Yo no alcancé como a poder hacer una crítica sobre eso. A mí me gustó bastante, pero creo que vale la pena seguir escuchando qué se opina sobre este libro, y creo también pues vale la pena seguir viendo qué otras cosas escribe Dalia de la Cerda. Entonces yo a este le puse 4 estrellas. Otro de los libros que he estado leyendo es el de Slow as Fuck Run Club, que es un libro que escribe Martinus Evans. Es una guía para correr, pero es una guía para personas que no son buenas en deportes, es una guía para personas gordas, es una guía para personas particularmente lentas o que les cuesta correr. Entonces eso para mí ya es muy novedoso, porque de hecho muchos de los libros que he consumido respecto a deportes es por personas que son súper expertas o que llevan ya 25 maratones como Murakami. Entonces me parece que es un muy buen libro para irte acompañando en el inicio. De hecho, las primeras semanas que pues tenía como 10 años sin correr, entonces las primeras semanas que tenía que correr 1 minuto y caminar 1 minuto y medio y correr 1 minuto, y que es muy desesperante, sobre todo para quienes hemos intentado correr antes, como regresar
e irte hasta los inicios, porque tienes que iniciar desde lo más básico si no dejas de correr, porque te cansas y no se siente bien y no tiene sentido correr si no se siente bien. Entonces a mí me ayudó muchísimo para iniciar, te da los mejores tips, te recuerda que ir lento es correr, te cuenta un montón de experiencias que ha tenido él en maratones o en sus primeras carreras, la primera vez subiéndose a una caminadora. Creo que este lo dejé en 3.5, no, creo que lo puse en 4 estrellas, solo porque me parece que su propuesta es súper importante y necesaria, porque tendríamos que hacer cualquier deporte mucho más accesible para el resto de las personas que no llevamos practicando ese deporte desde primaria. No le pongo 5 estrellas porque me parece que había algunas secciones del libro que no eran para personas que íbamos iniciando, que son necesarias porque tienes que saberlas, pero me hubiera gustado que estuvieran hasta el final, ¿no? Como un montón de información nutricional, de otras cosas que tendrías que estar haciendo mientras, de cómo iniciarte en clubes de correr y cosas así. Entonces de repente era como, ay no, todo esto me está abrumando muchísimo porque yo ahorita estoy, o sea, mi meta es correr 15 minutos, ¿sabes? No necesito saber que tengo que consumir carbohidratos desde la noche anterior para poder aguantar mi carrera de 2 horas y media del domingo, porque no estoy ahí. Y me parece que para un libro que es introductorio lo pudieron haber editado mejor para que no se sintiera así. Y el siguiente libro, este libro no se los he platicado, no les he platicado nada de este libro, pero ese es el primer libro que, aunque no le di 5 estrellas, por ahora lo voy a dejar en Soy el más perrón aquí. Este es un romance slow burn, o sea, es lento, se va creando poco a poco. Estamos en un mundo en donde estaban los humanos felices hasta que, no sé, a lo mejor como en el siglo XIII o algo así, los demonios llegan a la Tierra y entonces empiezan a dominar y toda la tecnología y todo en la vida humana se detiene porque se trata ahora de pues sobrevivir de estos demonios y esconderte de ellos. Algunas aldeas lo que hacen es hacer trueques, entonces tenemos aquí a nuestra protagonista y ella es el trueque de su aldea porque nadie la quiere, porque hace muchos años mataron a sus papás y no la mataron a ella y estos dicen, esto es mal augurio, que se la lleve el demonio y a cambio que nos dé 10 años de seguridad. Pues la venden, les digo que este demonio cada 10 años va por una nueva novia. Pues lo que tienen en particular estos demonios es que huelen el miedo y cuando lo huelen hace que algo interno se modifique y entonces estén listos para atacar y matarte. Por eso también son tan peligrosos y por eso suponemos no han durado quizá la mayoría de las novias, pero esta morrita tiene esta cosa particular de que ella no tiene miedo. No, más bien tiene como mucho enojo y muchas otras cosas porque la han tratado muy mal. Y entonces es un romance lento, pero muy tierno que se va dando entre ellos y tienen unas escenas súper chidas. La erótica de este libro, 10 de 10, es de lo mejor que he leído en los últimos libros que he leído de erótica, que ambos están sintiendo un montón de cosas, pero ambos se resisten a esto, uno como por cuidarla y por respeto, y ella porque dices que no debería estar sintiendo esto, pero pues hay cosas mágicas que los obligan a estar teniendo interacción. Por ejemplo, como ella huele mucho a humana, entonces están pues en el mundo de los demonios, entonces para cuidarla todos los días le tiene que dar un baño para ponerle una cosa que hace que se le quite su olor de humana y se lo tiene que hacer en todo el cuerpo y solo lo puede hacer él porque usa algo, pero además usa su magia para embarrárselo, entonces como que la tiene que bañar todos los días y entonces ya se imaginarán, hay muchas escenas en donde sienten un montón, donde pasan cosas, pero es como muy poco a poco, entonces eso hace que toda la parte sexual esté muy interesante durante toda la historia porque va poco a poco y además como el contexto y todo lo que empieza a pasar ahí y hay de repente unos plot twists que son muy buenos y que vienen muy bien para levantar la historia al final. No le doy 5 estrellas. No me acuerdo por qué no le doy 5 estrellas, déjenme checar. Algo bien importante que no les dije es que, bueno, Reya es una humana, pero Orfeos, que es el demonio, es un güey que tiene la piel oscura, tiene todo el cuerpo lleno de pelo y además en lugar de cabeza tiene como un cráneo y unas antenas de antílope, entonces así las furro vibes. 10 de 10, pero ya me acordé que hay algo que pasa, porque aquí puse mi Goodreads que estaba tan cerca del 5, pero también del 3 estrellas, porque antes de Reya, que es la morrita principal, hubo otra morra que duró algún tiempo con él. Pues hay cosas por ahí en la historia, porque esto pasó hace como 50 años. La Reya toma una perspectiva súper misógina que yo no podía soportar cómo estaba juzgando a esta otra morra. Sí, un poco así como por celitos, pero también era como, o sea, como que el libro te da a entender que de verdad esta postura de Reya es buena y yo no la soporté, de verdad. Es impresionante cómo una postura de la personaje principal en el 85% del libro, cuando ella estaba casi en 5 estrellas,
hizo que casi lo bajara a 3 estrellas, pero no. Hay otros libros de esta saga, no sé si los voy a leer, pero si voy a continuar con una saga probablemente sea con esta, porque el slow burn romance erótica me gustó bastante. Ay, no les dije, pero también todo lo que vaya poniendo en Soy el más perrón aquí, todo esto está flexible a moverse. Sobre todo me gustaría al final de año ver qué es lo que puse ahí, ver si continúa, porque también yo sé que las primeras impresiones de un libro luego se quedan y ya que las procesas y pasan los meses, pues va cambiando la perspectiva, entonces que sepan. Ok, el siguiente libro se llama Tacones en el armario y este es un libro de Mónica Soto y Casa, y leí este libro a inicios de año porque tenía mucho interés de leer erótica que no fuera de Estados Unidos o de países angloparlantes, y me encontré con esta autora y eso es lo que les digo, que a veces soy rara en Goodreads y no me gusta ponerle poquitas estrellas porque claro que quiero que sea visible y que más gente se anime a leer a escritoras de erótica mexicanas. Entonces no le puse ninguna reseña de estrellas en Goodreads, pero si tuviera que decir la verdad, pues lo dejaría en 1 estrella. Se supone que es una novela corta, pero para mí no es una novela. Yo a rato sentía que era como si hubieran sido columnas en alguna revista y que eventualmente como que las juntaron porque era una misma historia y lo hicieron libro. Pues se trata de una mujer, se da cuenta que su esposo de 4 meses, o sea, llevaban 4 meses casados, le acaba de poner el cuerno. Entonces ella, literalmente así lo dice el libro, para no ser como las otras mujeres que se quedan resignadas y solas, más bien pues se empieza a dedicar a la prostitución. Es súper irreal, o sea, de repente está en una cafetería y llega un señor guapo y entonces así es como consigue clientes con hombres guapos que va viendo mientras camina por la vida, y ni siquiera podías conocer bien cómo le iba con cada vato, sino que era como si te estuviera contando una anécdota, como, ay, luego pasó esto y luego hice esto. No sé, muy, muy feo. La verdad, no me gustó nada cómo está escrito, así nada. Y además las escenas sexuales no eran fluidas, como que de repente estaba en un lado de que sí me estaba besando el oído mientras me besaba el dedo del pie. ¿Qué? O sea, cuéntame si se movió o si hizo cosas, porque no tiene sentido cómo me lo estás platicando. O tenía unas maneras muy extrañas de describir las escenas, como, me penetró como si fuera la primera mujer de su vida. ¿Qué significa que te penetró como si fueras la primera mujer? O sea, estaba como torpe, con miedo y se vino bien rápido, o fue muy dulce y romántico, o más bien fue intenso y apasionado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? O me llevó por posiciones que desafiaban las leyes de la física, de la gravedad, de la razón. ¿Cuáles posiciones? ¿Cuáles? ¿Cómo eran? ¿Cómo se sentían? ¿Qué te besó? ¿Qué hizo en esas posiciones? ¿Saben? Como, no es mi tipo de erótica. No me pareció que fuera una buena novela, la verdad. Sí estoy muy triste de que no me haya gustado ni un poquito porque no disfruté absolutamente nada de esta historia. Pero no creo que no sea para nadie. O sea, sí creo que si estás buscando entrarle a este tema, ¿no? Como con una morra que tiene prácticas sexuales, pero de hecho no son tan explícitas, a pesar de que casi todo el libro son escenas sexuales. No sé si voy a seguir leyéndola. Tengo por ahí otra opción de escritora mexicana que escribe erótica. Me parece que es muy distinto a su trip, entonces eso me emociona un poco. Si ustedes conocen escritoras que escriban romances, sobre todo romances con erótica, sí mexicanas, pero en general de cualquier país de Latinoamérica, lo apreciaría bastante porque sí me siento un poco perdida en intentar leer estos temas desde acá, desde nuestros lares. Y por último, está este libro que se llama Unhinged. Y este es un libro erótico de una puerta. Se me antoja más adelante hacer un video leyendo literatura erótica rara, o sea, con temáticas un poco más extrañas si fuera de lo normal. Por lo tanto, empecé a leer este libro de un güey que es una puerta y una morrita que vive en el departamento de esa puerta, y entonces cómo se conocen y qué son las cosas que suceden para que se pueda dar su amor. Y es un buen libro, es un buen libro. Es un poco ridículo, claro, pero también un montón de explicaciones que tienen de por qué es una puerta, porque hay explicación de por qué es una puerta, porque es una puerta. No es una persona que se hizo puerta, es una puerta que eventualmente se hace un poquito persona, porque obviamente todos estos libros son como shapeshifters de gente que es algo y luego se hace medio gente y luego no, y luego sí. Es muy cortita en realidad, es un libro yo creo que como de 100 páginas o algo así, y me gustó mucho que la puerta tiene como un praise king. Entonces, divertido. Lo dejo en 3 estrellas porque no creo que merezca más estrellas, la verdad, pero la pasé muy bien. Y pues bueno, estos fueron los libros que leí de enero a marzo. Ya estamos a abril, casi llegando a mayo, pero en unos 3 meses
les hago actualización de los libros que voy leyendo. Ya he estado leyendo más manga, he estado leyendo más escritoras mexicanas, entonces va a estar ahí medio diversón. No sé si va a haber más libros raros como el de La Puerta, probablemente. Y pues nada, cuéntenme si han leído alguno de estos libros o cuál se les antojó. Y nos vemos en el siguiente video, que espero sea este gran video larguísimo vlog que estoy intentando hacer, pero ser youtuber no es fácil. Y pues nada, gracias por echar chismecito y nos vemos pronto.